Hola, muy buenas tardes. En este video explicaremos a manera un poco general lo que es la fisión nuclear, los tipos de reactores, un poco sobre los tipos de átomos, ventajas y desventajas de la fisión nuclear y unos cuantos temas más. Para empezar, voy a explicar un poco en términos generales lo que es la fisión nuclear. La fisión nuclear es la reacción en la que el núcleo de un átomo pesado, al capturar un neutrón incidente, se divide en dos o más núcleos de átomos más ligeros, a los cuales se les llama productos de fusión. En este proceso, este átomo va a emitir neutrones, rayos gamma y sobre todo grandes cantidades de energía. En este caso, cuando el átomo captura un neutrón, se vuelve inestable, lo que hace que se divida en dos o más partes y a su vez estas pueden volver a dividirse. Estos detalles los contará mi compañero más adelante. Todo esto ocurrirá solamente en una fracción de segundo. Y evidentemente lo que se espera obtener de esto es la energía para ser utilizada en la electricidad, ya que puede suministrar grandes cantidades de energía sin contaminar la atmósfera. La fisión nuclear es un proceso físico, ya que no utiliza ninguna de sus propiedades químicas a la hora de que sucede la reacción. Por lo tanto, a la hora en la que el átomo pesado, el núcleo del átomo pesado y en este caso el neutrón se encuentran, es como si prácticamente chocaran y generara y a la hora de separarse, obviamente, como ya dije, va a generar bastante energía. Y por el hecho de que sea físico, no va a emitir ningún tipo de gas ni nada por el estilo a la atmósfera, lo cual es una gran ventaja. Y esto, evidentemente, quiero que quede más que claro, ya que se suele confundir bastante con que sea una reacción química. Sin embargo, este término suele ser confundido con lo que es la fusión nuclear, así que a continuación explicaré un poco la diferencia entre ambos. La fusión, a diferencia de la fisión, es la reacción en la que dos átomos ligeros, que generalmente suele ser el hidrógeno, se unen para generar otro átomo todavía más pesado. En este caso, la reacción puede o liberar o absorber energía dependiendo de la masa del núcleo de los átomos, la cual tiene que ser obviamente mayor o menor a la del hierro. La masa del hierro es la que se toma como base para definir si absorbe o libera energía. Para entender detalles más a fondo, cómo es que se separan, por qué se separan, qué tipo de átomos se utilizan para este tipo de reacción, a continuación mis compañeros explicarán de manera más profunda todos estos temas. Ahora bien, en la fisión nuclear se usan principalmente dos reactores, los cuales son el reactor de agua presurizada o PWR en sus siglas en inglés y el reactor de agua en ebullición o BWR por sus siglas en inglés. El reactor de agua presurizada se caracteriza por usar agua sometida a alta presión en el circuito primario para evitar que éste entre en ebullición. Este reactor es usado frecuentemente en la ingeniería naval y también este tipo de reactores utilizan uranio enriquecido como combustible nuclear y se clasifican como reactores de agua ligera. El reactor de agua presurizada funciona con ayuda de un núcleo, un generador, dos circuitos, los cuales son el primario y el secundario, y una turbina. En el núcleo del reactor es en donde se encuentran todas las reacciones. Dentro de este núcleo está una vasija que genera calor mediante reacciones de fisión y el agua a alta presión del circuito primario transporta esta energía térmica a un generador de vapor. Y dentro de este generador de vapor, el calor que proviene del circuito primario convierte en vapor el agua del circuito secundario. Y finalmente el vapor generado acciona una turbina y gracias a eso se genera electricidad, produce electricidad. Ahora bien, el reactor de agua en ebullición se caracteriza por usar agua ligera como moderador de neutrones y como refrigerante del núcleo. Este reactor es diseñado principalmente para generar electricidad. Cabe destacar que este reactor no dispone de un generador de vapor. En este caso, el reactor funciona como único circuito de agua en el núcleo y al no tener que soportar presiones tan altas, este tipo de reactor no necesita una cobertura tan robusta. Y pues este también funciona como el anterior. Dentro del núcleo tiene dos varillas de metales, no dos, varias. Y pues para controlar la presión pueden sacar o insertar esas varillas. Ahora bien, el agua pasa por esas varillas y se genera una energía térmica y ya que pasan por estas varillas el agua se evapora y ese vapor corre hacia las turbinas y las hace girar y entonces esas turbinas con ese movimiento el movimiento va hacia el generador y el generador es el que
produce la energía. Pero antes de eso, en la turbina también hay un proceso de refrigeración, y entonces gracias a ese proceso el agua evaporada vuelve a su estado líquido y entonces se repite todo ese mismo sistema. Bueno, una vez ya entendido cuáles son los principales reactores en la fisión nuclear, ahora yo les explicaré cuáles son los principales átomos de la fisión, cuál es su utilidad y cuáles son sus características o cualidades. Bueno, empecemos. Los principales átomos que podemos encontrar en la reacción de fisión nuclear son tres. Es el uranio de 235, el bario de 139 y el kriptón 86. Bueno, les comentaré un poco de cómo sucede esto. Como podemos ver en la animación, los neutrones bombardeados del pesado U-235 se dividen en bario de 139 y en kriptón 86 y entre 2 o 3 neutrones. Estos neutrones liberados continúan creando reacciones de la fisión con el U-235. Bueno, ahora que ya supimos cuáles son los principales átomos, ahora les explicaré su utilidad. El uranio se utiliza para provocar una reacción nuclear en cadena. Cada vez que se divide un átomo de uranio, libera 3 neutrones que a su vez pueden dividir otros núcleos fisibles, liberando aún más neutrones, pero con consecuencias explosivas. Bueno, en esta parte el kriptón y el bario tienen la misma función. Cuando el núcleo de uranio de 235 se divide por bombardeo con neutrones lentos, para producir neutrones de bario 139 y kriptón 86, además de neutrones y una energía de salida de 175 MeV. El esquema de esta reacción es el siguiente. Bueno, la producción de 11 neutrones en salida de este proceso es fundamental para lograr la continuidad de la misma. Se forma la forma de una reacción con cadena. Bueno, ahora que ya supimos su utilidad, ahora les explicaré cuáles son las características o cualidades. Bueno, empecemos por el uranio. De los tres isótopos naturales, el U-235 es el segundo más abundante, con un peso de 0.711%, y es utilizado en las reacciones de fisión de núcleo por ser el único isótopo fisionable, que de hecho es el único que existe en la naturaleza. Las características del bario es uno de los productos de fisión de mayor rendimiento y contribuye de forma importante a través de su descendiente 140 La, emisor de gamas duros, a la radiación de gamma emitida a corto plazo por los productos de fisión. Y por último tenemos el kriptón, que es la mezcla de isótopos estables y radiactivos que se producen en reactores nucleares a partir de un uranio por fisión de neutrones lenta. Bueno, ahora que ya supimos todo esto, ahora les explicaré qué es el isótopo. Son los átomos de un elemento que se caracterizan por tener el mismo número atómico, pero con distinta masa atómica. Una especie atómica viene definida por dos números enteros, el número de protones de atómico y del núcleo y el número total de protones más neutrones. Bueno, existen dos tipos de isótopos, los naturales y los artificiales. Los naturales, por ejemplo, el hidrógeno, y los artificiales, el iridio. Ok, vamos a hablar de cómo se lleva a cabo la reacción de fisión nuclear para generar energía. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la masa crítica. La masa crítica es la masa mínima de material que se requiere para una reacción en cadena. Ahora, cuando nosotros tenemos esta reacción, nosotros vamos a obtener una energía muchísimo muy grande en un extremo pues bastante amplio, y aparte muy rápido, se obtiene demasiado rápido, muchísimo más rápido que a lo mejor comparándola con una reacción química. Y para calcular esta energía nosotros podemos usar la fórmula que a veces es como muy famosa, que es de E igual a mc al cuadrado, que nos indica que la energía liberada es igual a la masa perdida multiplicada por el valor constante de la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Ahora, cuando nosotros obtenemos una reacción de fisión, nosotros, como ya hemos estado viendo, nosotros vamos a obtener una reacción, pues, una tras de otra. Al nosotros
pues estudiar esto, podemos contar los primeros neutrones que dan lugar a las próximas reacciones. Pero cuando estas dan lugar a otras reacciones, lo que sucede es que algunos se van a convertir en reacciones, otros van a ser absorbidos por otros elementos presentes en el sistema sin dar lugar a otras reacciones, a otras fisiones, y otros van a ser liberados en forma de energía al exterior. Cuando nosotros tenemos un conteo de lo que viene siendo el principal, por así decirlo, bloque de neutrones y luego el de la primera reacción y nos da exactamente lo mismo, quiere decir que es un conjunto crítico y que va a ser constante todo el tiempo. Cuando nosotros tenemos uno que el segundo número de neutrones, el de la primera reacción, es más alto, nosotros vamos a tener un conjunto hipercrítico porque es creciente y ese mismo valor constante va a seguir creciendo, 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 creciendo. Cuando nosotros tenemos un número menor, va a ser un conjunto subcrítico, es decreciente y va a ir disminuyendo en esa misma constancia hasta llegar a un punto en el que pues la reacción va a dejar de existir. Pero en esa misma parte de esas diferentes reacciones, de toda esa energía que una se libera, otra es absorbida y otra genera otras reacciones, una parte de esa energía, una parte de esa masa del núcleo se transforma en energía de enlace para poder mantener unidas las partículas del núcleo y que entonces el núcleo pueda ser estable. A este número se le conoce como nucleón, media por nucleón, y nos indica precisamente la estabilidad. Un valor alto indica que es estable, un valor pequeño indica que es inestable. Muy bien, ya tenemos en claro toda esta información, pero ahora es necesario definir dónde se lleva a cabo la fisión nuclear. La fisión nuclear se lleva a cabo en centrales nucleares, las cuales utilizan energía nuclear para generar electricidad. El funcionamiento de estas centrales inicia principalmente en su reactor. El reactor lleva a cabo la reacción de fisión nuclear del uranio. Esta reacción genera tanta energía y calor que comienza a calentar el agua que se encuentra en el condensador de vapor hasta evaporarla. Este vapor se transporta a nuestras turbinas y hacen que éstas se muevan y a su vez hacen que se mueva el transformador de energía mecánica a eléctrica. Una vez que ya pasó por todo esto, nuestro vapor se regresa a un condensador donde se enfría y se vuelve nuevamente líquida para ser otra vez transportada a nuestro reactor y volver a repetir este proceso una y otra vez. Es importante mencionar que la fisión nuclear no se podría llevar a cabo si no tuviéramos ciertos elementos y componentes. Principalmente tenemos el combustible, en este caso es el uranio. El uranio por lo regular en estas centrales se nos presenta como pastillas encapsuladas en unas barras metálicas alargadas. Esta pastilla está conformada principalmente por el 5% del uranio del isótopo 235 y el otro 95% por el uranio del isótopo 238. Después tenemos al moderador. El moderador es muy importante. En este caso sería el agua y su función, su objetivo es hacer más lento todo el proceso de la fisión nuclear del uranio, ya que este es muy rápido, hace más lento la velocidad de los neutrones. Si no tuviéramos un moderador, la fisión nuclear básicamente no se podría mantener o sostener. Después tenemos al refrigerante, que cumple casi la misma función que el moderador, pero este absorbe todo el calor y energía que se puede provocar en la fisión nuclear del uranio. Después tenemos las barras de control. En las barras de control tenemos nuestras pastillas de uranio, que como ya dijimos son el combustible. Pero estas barras tienen la función de actuar como absorbentes de neutrones, manteniendo así una población estable y manteniendo a su vez el reactor estable. Después tenemos el blindaje, que este ya es más estructural y evita que la radiación y los neutrones escapen al exterior. Ya por último tenemos nuestros elementos de seguridad, que serían las cosas gubernamentales que se nos piden para que nuestra central nuclear pueda operar y llevar un buen funcionamiento. Si llegara a faltar alguno de todos estos elementos o componentes, la fisión nuclear no podría llevarse a cabo. La fisión nuclear es una fuente muy eficiente de energía,
La energía liberada por la fisión de un átomo de uranio es 10 millones de veces la energía producida por la combustión de un átomo de carbono. Por ejemplo, en España, el suministro de energía está disponible prácticamente las 24 horas del día, los 365 días del año, garantizando una buena operación por parte del sistema eléctrico. La fisión nuclear es una reacción física, por lo que las centrales utilizan menor cantidad de mineral que el utilizado por las plantas de carbón, así que los costos asociados a su extracción y transporte, que a su vez incluyen tanto el combustible del transporte como la contaminación que generan los camiones de carga, también se reducen. Además, este método de producción de energía no agota el suministro de combustible fósil. También no hay una contaminación diaria de las centrales nucleares y la generación de la energía nuclear no conduce al calentamiento global debido a que las plantas no emiten partículas contaminantes ni gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es el proceso mediante el cual la atmósfera de un planeta deja pasar la radiación solar proveniente del Sol, pero en cambio impide o dificulta la salida de la energía térmica del planeta. Por otro lado, la principal ocupación de los operadores de las centrales nucleares es mantener un funcionamiento seguro, ya que un accidente en una planta de fisión nuclear puede liberar elementos radiactivos que son tóxicos para la vida, tanto en el momento del accidente como en el transcurso de muchos años posteriores. Un ejemplo de ello es la explosión ocurrida en 1986 en Chernobyl, Ucrania, donde murieron 31 personas al momento del accidente, y otras 15.000 podrían morir dentro de los próximos 50 años debido a la lluvia radiactiva. Los residuos de las centrales nucleares son extremadamente radiactivos y necesitan ser cuidadosamente transportados y almacenados en una instalación a largo o mediano plazo, lejos de la vida. Apenas pasando 10 años, los productos de desecho son 1000 veces menos radiactivos. Es hasta después de 500 años que son menos radiactivos que el uranio original. Cada planta de energía nuclear en Estados Unidos genera cerca de 10 pies cúbicos de residuos al año, los que son finalmente enviados a Europa para su reprocesamiento.